Pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Hoy día sí es que estamos con una invitada, pero de otro nivel. A Marcela Cubillos prácticamente no necesita presentación, ex ministra del Medio Ambiente, ex ministra de Educación, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, y sobre todo una mujer con una agudeza en su mirada y una firmeza en sus principios que destaca, claramente destaca como esos personajes que la historia podría termina realzando en sus libros. Así que muy bienvenida, Marcela, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás de candidata a constituyente por el Distrito 11, además, lo que significa que estás dispuesta a dar una pelea mayor, porque bueno, tú sabes que el Partido Comunista dijo que iba a rodear la Asamblea, ¿no? Y que hay una tremenda amenaza a partir del, que yo creo que es lo que más preocupa hoy día. ¿Cómo lo ves tú esto? Porque al parecer el proceso constituyente tiene dos caminos posibles. Uno, que está previamente más o menos diseñado institucionalmente, y otro, que es el que desde los grupos violentistas y varios candidatos que forman parte de esos grupos también, podría derivar en una asamblea tipo venezolana y tener plenos poderes. ¿Cómo ves tú estos peligros? Bueno, a partir de muchas gracias por la invitación a conversar contigo, Vanessa. Admiro mucho todo lo que haces, dices, escribes, así que muchas gracias por la invitación. Y yo creo que, a ver, en mi caso por lo menos, cuando el Partido Comunista llama a rodear la convención, era como el argumento que me faltaba, quizás el último empujón para decidirme a presentarme a la convención. Si lo van a rodear, prefiero estar adentro que afuera. Y creo que es ahí donde vamos a tener que dar una pelea independiente de la posición que tengamos sobre cómo se gestó el acuerdo, sobre este proceso constituyente. Está en marcha y creo que ya hay responsabilidad de todos, por lo menos dar lo mejor de uno para que termine de buena manera. Yo creo que aquí tenemos un problema que desgraciadamente estamos teniendo razón demasiado rápido, ¿no es cierto? Muchos de los que votamos rechazo dijimos, entre otras cosas, que no iban a respetar las reglas del juego, que iba a ser muy compleja esta convivencia entre el Congreso y la Convención Constituyente, y todo esto iba a ser además mucho más complicado en un año electoral. Y hoy día, ¿qué vemos? Ya muchos constituyentes diciendo que poco menos que la Convención es soberana para darse las reglas que quieren, y eso, para que la gente entienda, es tremendamente complejo, porque no es solamente que discutan los quórum de aprobación de las votaciones. O sea, si al final tú te vas a sentir soberana, ¿por qué te vas a restringir a las competencias que te fijaron en la Constitución el Congreso? Después va a pasar que después de esta elección, muchos convencionales se van a sentir con mucha más representatividad que los parlamentarios. Entonces van a decir que me importan a mí las reglas que ellos nos dieron. Nosotros somos mucho más representativos, vámonos dando las reglas. Entonces yo creo que tenemos ahí, además en esta marea de que da lo mismo respetar las reglas del juego. Las reglas del juego pasaron a ser una cosa como decorativa. O sea, el Congreso hoy día uno ve, aprueban proyectos de royalty sin tener ninguna facultad, pero da lo mismo. Ya no pagan ningún costo, a nadie le importa. Entonces, este tema de las reglas y entender que la convención tiene reglas, que es una convención reglada, no soberana, es sin duda la primera pelea. Y la segunda, lo que dices tú, la parte también más de violencia, ya lo hemos visto tanto, ¿no es cierto? Que es como, si no se puede, si la izquierda no puede avanzar por la vía electoral, avanza por la vía de la violencia. Y hoy día, cuando se les empiezan a entrampar todas estas negociaciones, entonces ponen arriba de la mesa indulto a los responsables de la violencia que hemos vivido desde octubre del 2019. Entonces, se rompió un consenso hace mucho tiempo en Chile, de que todas las fuerzas políticas supuestamente condenan la violencia. No es verdad, no todas condenan la violencia, algunos la promueven, otras las validan, otras la explican y otros amenazan con ella cada vez que algo no les gusta. Sí, hay ahí en tu rol como ministra de Educación seguro que te tocó justamente porque impulsaste el proyecto Aula Segura que ahora quieren desmantelar, porque hay un proyecto para desmantelar Aula Segura y no solamente para indultar a los responsables de la violencia, sino que además para indemnizar a los heridos de las protestas, que indemnización que puede llegar hasta 300 y tantos millones de pesos. Entonces, con eso yo no estoy diciendo que si el Estado no comete un error, no tenga que responder ante los ciudadanos, pero yo sí estoy diciendo que se establece un incentivo y además han ido avanzando desde estas minorías, ¿no es cierto? Justamente el quiebre de un cierto acuerdo nacional en torno a que, sobre todo después de dictadura y de derechos humanos y de museos de derechos humanos, supuestamente la violencia no. Y hoy día esos mismos sectores que serían como las víctimas, ¿no es cierto?, de todo un proceso que por lo demás ellos provocaron, pero de eso no hay que hablar, entonces son los que se ven beneficiados y avanzan banderas nuevamente violentas. Y hoy te quería preguntar, como ministra de Educación,
¿Qué sensación tienes tú del modo en que en todo esta explosión de malestar y estallido social y etcétera, ha influido el colegio de profesores y los profesores con su ideología en nuestro quiebre institucional? Bueno, muchísimo. Yo creo que el colegio de profesores, las directivas del colegio de profesores, el funcionamiento que tienen es de una carga ideológica brutal, que no solo le está haciendo un daño enorme a los niños, además más vulnerables, a los niños de la educación pública. Cuando el colegio de profesores paralizó durante más de un mes las clases, bueno, prácticamente ningún colegio particular subvencionado estuvo parado. O sea, solamente estaban parados aquellos de la educación pública. Y los padres no tenían cómo exigir que sus hijos fueran a clase. Entonces, de partida ahí tenemos un vacío que creo yo que hay que solucionar por la vía ahora que se va a discutir la Constitución, de qué manera tú empoderas al ciudadano para que el Estado te pueda entregar siempre un buen servicio y al menos la continuidad del servicio. O sea, mucho se ha avanzado respecto a los abusos de los privados, pero poco se ha hecho para empoderar a un ciudadano cuando es víctima de abusos del Estado. Porque ahí claramente no fueron a clase, pusieron a los niños, como siempre lo hacen, de escudo, ¿no es cierto?, para sus propias demandas de determinados bonos, etcétera. No era una demanda por mejora de la calidad de la educación, ni siquiera, eran demandas gremiales de ellos, y pusieron a los niños como escudo, y no les importó nada que no fueran nunca a clase. Lo que hemos visto ahora, esta pelea que ha dado el ministro Figueroa, ¿no es cierto?, por la vuelta a clase, la verdad que el colegio de profesores no ha sido sorprendido en los últimos años, y no sé en cuánto tiempo, estando a favor de la educación y sobre todo de la disminución de las brechas de aprendizaje. Tú ponías, bueno, cuando uno llegó, yo cuando llegué al Ministerio de Educación, una de las cosas que más me impactó fue que de los centenares de programas que hay, que se van además repitiendo, porque tú lo vas haciendo, esto es como la consigna, ¿no es cierto?, del Principito, que se van repitiendo y repitiendo y nadie evalúa. Aparte de que no se evaluaran, no había ningún programa focalizado en las escuelas de peor desempeño, que es lo único que tú tienes que hacer. O sea, de qué manera sacas adelante a esos niños mientras no exista esto de que todos los colegios y la oferta pública sea completa, pareja y calidad. ¿De qué manera lo saca adelante? Bueno, ahí había que hacer un programa y ahí fue donde lo implementamos. Pero siempre el colegio de profesores poniendo esas trabas que a la larga perjudican muchísimo. Entonces, hay un tema ideológico muy fuerte. ¿Para qué decir en el caso de la violencia? Tú recordabas Aula Segura, que era simplemente que rectores tuvieran la atribución para poder separar de inmediato a aquel joven que incurría en hechos de tal violencia como era rociar con parafina y amenazar quemar a un profesor o lanzar bombas molotov al interior del colegio. O sea, ese era el nivel de irracionalidad. Porque ¿qué estaba pasando? Que los profesores estaban dejando la educación pública porque no tenían garantías de seguridad. Profesores rociados con parafina, decía, ¿me voy yo o se va? O sea, ¿cómo sigo 3 meses mientras dura el proceso de expulsión con el alumno sentado en la clase? El mismo que me roció de benzina y que amenazaba con quemarme. Entonces, esos son los niveles de violencia que estábamos viendo. Pero hay ahí algo ideológico también mucho mayor, que yo creo que, bueno, yo te he escuchado mucho a ti, que yo creo que el objetivo eran los emblemáticos. El objetivo es destruir estos colegios que reconocen el esfuerzo personal de familias y de jóvenes, que premian ese mérito y que son y han sido siempre fundamentales para diversificar las élites en Chile. Sí, y también, claro, y para consolidar a nivel inconsciente un modelo que se basa en el esfuerzo individual salir adelante y justificar la riqueza de la propiedad, porque eso es Gramsci, ¿no? O sea, cuando nosotros actuábamos de forma inconsciente frente a la autoridad de un carabinero, nosotros tú veías un carabinero y tú paras, bajas la velocidad, no sé qué, eso nadie te lo tenía que decir, no era una ley que se estaba imponiendo por coerción, sino que eso es lo que está a nivel inconsciente en las personas que forman parte de una determinada cultura y que responden a ciertos tipos de autoridad, porque eso opera de forma automática. Entonces, cuando tú tienes de forma automática que lo que opera como fundamento de tu riqueza es tu mérito, tu trabajo, etcétera, no es tan fácil que vengan y te digan, no, mira, es que nosotros te vamos a quitar, porque eso es lo que están haciendo, están quitándonos el derecho a la autoconservación, promoviendo este tipo de leyes de ingreso básico universal, etcétera. Sabes que con lo mismo que dices tú, a mí los primeros que me explicaron muy bien por qué eran los emblemáticos fueron los apoderados de los emblemáticos. ¿Te fijas? Ellos fueron los primeros en ir al ministerio y decirme, la violencia es para destruir estos colegios porque estos colegios demuestran que sí se puede. O sea que con esfuerzo personal, familias que han tenido quizás todo en contra, si se les dan las herramientas, pueden dar la vuelta al destino. Entonces era como destruir eso para lo que tú estabas explicando. Sí, exactamente. Y ahí también, fíjate que en algún momento tuve en mis manos un estudio de la Agencia de Calidad de Educación de 2018,
donde habían hecho una encuesta a jóvenes de octavo básico y 2 de cada 3 estaban de acuerdo con la violencia y el 65% justificaba, o sea, planteaba que el fin sí justifica los medios, con un aumento de un 57% de las denuncias de porte de armas dentro de los colegios. O sea, se vivió un poco en la época que te tocó estar a ti de ministra y todo, una efervescencia de la violencia al interior de los establecimientos, y uno podría incluso llegar a decir, bueno, como el comunismo es la política o la propuesta política que se logra a través de la violencia. Yo siempre me pregunto, es tan obvio que esto lo aprenden de los profesores, porque nadie en casa le diría a uno de sus hijos, mira, anda, pégale a tu hermano para que te preste el auto. O sea, si un niño de octavo básico plantea que la violencia sí está justificada según cuáles sean los fines, entonces eso no son los padres los que se lo están enseñando. Y ahí, ¿cómo lo viste tú con las denuncias justamente de todos estos apoderados? ¿Y qué es lo que se puede hacer a nivel constitucional además? Porque ese es otro punto también importante. Tú sabes, seguramente, pero para que lo sepan nuestros telepensantes aquí del Centro de Estudios Libertarios, que en Alemania, por ejemplo, institucionalmente partidos que son muy pequeños y que son normalmente los partidos que enarbolan banderas violentas no pueden llegar al poder, no pueden tener representantes en las cámaras porque hay un diseño institucional que impide que si el partido no tiene parejo en todos los estados federados cierta representación, no se puede llegar entonces a tener un escaño. Entonces, no sé cómo ves tú si es que esa discusión sería posible en el marco de la Convención Constituyente en Chile o no, de plantear que exista limitaciones, no solamente a nivel de Congreso, sino que no puede ser que el Colegio de Profesores tenga un color político. ¿Por qué tiene un color político y por qué está capturado, digamos, por una determinada ideología? ¿Crees que a través de la Constitución se podría diseñar algo que evitara estos efectos nefastos que tenemos con el comunismo? A ver, yo primero creo que hay que evitar un daño mayor, ¿no es cierto? Que hoy día en la Constitución tú tienes esta libertad de asociación, o sea, de asociarte y no asociarte. ¿Ah? O sea, el temor es que frente a un colegio de profesores que está completamente desprestigiado, ideologizado, que además representan una mínima parte del profesorado, termine siendo casi obligatoria la afiliación a estos gremios. O sea, al revés, yo siempre, nunca he entendido por qué no se armaba un colegio de profesores paralelo. De profesores, te fijas, que pudieran tener con la vocación que existe en el profesorado chileno, con el esfuerzo que hacen. Entonces, siempre me ha llamado la atención que sigue existiendo esta organización con ese nivel de ideología. Yo creo que tú hablaste de algo que no es menor, ¿no es cierto? Que todo este tema del adoctrinamiento en los colegios, desde el profesorado, porque al final el niño, cuando estamos manejados por esta ideología de este colegio de profesores, el niño está sufriendo la violencia desde el día uno, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a ser violento que te dejen sin clase simplemente porque una directiva de un gremio decidió que tú no fueras a clase porque le sirves a tus intereses? ¿Ah? Eso es muy violento. O sea, yo no sé qué persona mayor resistiría una cosa como esa. Te fijas que a ti te quiten un beneficio tan importante como es tu educación simplemente porque está en el interés del otro. O sea, esos niños son víctimas de la violencia del día uno cuando una directiva del colegio de profesores les impide educarse, les impide surgir, simplemente porque están al servicio de su idea. Y el adoctrinamiento directo, nosotros lo vimos muy fuerte, sobre todo a partir de octubre del 2019, en que ya era sin pudor, niños de jardín infantil repitiendo consignas anticarabineros, y ahí hay un vacío gigantesco, porque la Constitución efectivamente dice, ¿no es cierto?, que no se puede propagar tendencia político-partidista alguna en la enseñanza reconocida oficialmente. Tú ibas donde el superintendente de educación decía, no, pues yo tengo atribuciones en materia más bien administrativa a los colegios, no en esto. ¿Ah? Bueno, pero que hay colegios que no están cumpliendo con su rol. Entonces, ahí es donde hay que ver qué sanciones se pueden establecer, porque no son, bueno, y para qué decir, había un instrumento, el único instrumento, que es la Defensoría de la Niñez, que es la que podía accionar en tribunales, ¿no es cierto?, para proteger la libertad de conciencia de esos niños y sus familias, porque nosotros no podemos, era ella la que tendría que haber actuado en defensa de esos niños para hacer valer los derechos, porque si no tampoco tenías cómo hacerlo, porque los padres, con razón, no quieren denunciar a su colegio porque están contentos en el colegio, no quieren pelearse con un profesor, con dos profesores, entonces tampoco les puedes poner esa carga a los apoderados. Para eso deberían existir instituciones como esta, que por supuesto que no cumplen ninguno de esos roles. Claro, lo que pasa es que el problema es que cada vez que se crea una institución como esta, como la Defensoría de la Niñez, se transforma, o colegio médico, o colegio de profesores, o lo que sea, se transforma en la plataforma para que grupos minoritarios, que adhieran a ideologías
con las que prácticamente nadie está de acuerdo, excepto una ínfima minoría, salgan del poder y tengan una tremenda pantalla. Patricia Muñoz claramente es una persona de extrema izquierda, digamos, no es una persona, y es más, avanza banderas de construccionistas y todo este tema de la autonomía progresiva, que por supuesto que también, o sea, la autonomía progresiva no es una política para salvar a un niño, ni para entregarle poder a un niño que tiene madurez, porque cualquier persona sabe que si tú quieres hacer un diagnóstico de un niño, primero vas a ir a un psicólogo y el psicólogo lo va a entrevistar 4 o 5 veces antes de empezar a trabajar algún problema que haya detectado. Imagínate un juez que va a saber de si un niño está suficientemente maduro o no con simplemente mirar la cara y saberle el nombre porque el niño denunció o quería ir a una protesta. Entonces han ido avanzando en la captura, digamos, de todas estas juventudes de forma tan fuerte que incluso este es otro tema que te quería preguntar respecto a la vuelta a clases, porque yo tengo mis contactos del lado oscuro, ¿sí? Socialistas y todo, del lado de la revolución, que publicaron justamente en sus redes que no podían seguir con la revolución producto de que no contaban con los estudiantes en las aulas. Entonces, yo no sé cómo ves tú eso, porque una cosa es que salgan jóvenes de 17, 18 a tirar piedras los viernes en el centro de Santiago, etcétera, que eso no se ha podido frenar, pero otra cosa son los overoles blancos, los institutanos y todos ya vueltos a clases, manipulados y con la constituyente funcionando, puestos al servicio de la revolución. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, es bastante razonable desde el punto de vista de ellos el análisis que hacen, porque obviamente que se han servido de los colegios, si uno se le olvida a esta altura, por eso cuando hoy día están planteando derogar la ley de aula segura, de partida de facultad que no tienen, ¿eh? Pero da lo mismo, como ya eso no importa, es porque también a la gente se le olvida lo que era. Te fijas, estos overoles blancos incendiando adentro de los colegios, tirando bombas molotov, o sea, papás que se te acercaban en el ministerio preocupados por dos cosas. Uno, que su hijo fuera víctima de la violencia, y lo segundo, que su hijo fuera capturado por estos violentistas y conquistado por estas bandas de violentistas adentro de los colegios. Entonces, el temor era doble de esos papás. Papás que hacían guardia en las mañanas, o sea, que se quedaban después que entraban los niños hasta que todo estuviera en paz por miedo a que partiera todo esto. Entonces, eso era pan de cada día. Y efectivamente se han quedado sin esa arma de ejercicio violento al interior al menos de estos liceos emblemáticos, que efectivamente lo tienen restringido quizás estas protestas de los viernes. Ahora, yo creo que todo esto va a ir cambiando, ¿no es cierto? Yo creo que por ahora el Partido Comunista tiene esta como esperanza de que le está yendo bien electoralmente con su candidato. Entonces, mientras tengan eso, pero bueno, a la gente, y sobre todo a la gente derecha, se le olvida, ¿no es cierto?, esto de todas las formas de lucha, es que no abandonan una por otra. O sea, y lo más emblemático es la convención. Te fijas, vamos a rodear la convención, pero vamos a llevar a Hugo Gutiérrez de candidato a la convención. O sea, queremos estar adentro, afuera, ¿ah? En la legal, en la violenta. Es como... tienen un libreto tan transparente. Y ahí la derecha tiene una actitud tan incauta frente a un libreto que no se lo está escondiendo nadie, ni siquiera hay que ser muy perspicaz. Y ese problema de la derecha de la falta de visión, digamos, que se tiene y que, digamos, o sea, nos desmantelaron el sistema binominal y nos pusieron de Hunt, que hoy día nos tiene con 17 partidos políticos y con un desastre en términos de energías centrífugas que hacen que sea imposible generar nuevos bloques con acuerdos, etcétera. Y eso se hizo con apoyo de la derecha, digamos. O sea, el tema es que todo es lo que siempre nos pasa cuando queremos, y tú eres de derecha, no, si yo no puedo ser de derecha. O sea, más o menos que uno dice, porque quienes están desmantelando también el sistema de pensiones son personas de derecha, digamos, parlamentarios de derecha. Entonces, ¿cuál es el análisis que tú haces de tu propio sector en esto y cómo lo ves con quienes más o menos se están postulando a la constituyente y tienen probabilidades de salir? ¿Crees que se va a repetir, digamos, ese escenario o que quienes están desde Vamos Chile postulándose a constituyentes ya tienen les ves un switch un poco distinto? Mira, tú has hecho un relato de todas las cosas que la derecha ha ido entregando, ¿no es cierto? Con votos de la derecha, podríamos ser millones. Yo creo que siempre he creído que el tema de la derecha es falta de convicciones. A mí me carga cuando lo asocian a que el problema es como comunicacional. Te fijas que como dicen, no, es que la derecha no sabe comunicar, la derecha le falta un relato, la derecha no tiene los creativos de izquierda. No, la derecha no tiene convicciones a veces. O sea, porque si tú de verdad estás convencido que tu proyecto de país hace que la gente viva mejor, que los más pobres puedan salir de la pobreza, que vamos a construir situaciones de mayor justicia, te sobran argumentos, no necesitas tanto creativo, te van a sobrar, pero yo creo que es un problema de convicciones
muy fuerte que nos hace actuar con un complejo tremendo. Porque si tú hubieras convencido, efectivamente, ¿no es cierto?, de que tu visión en materia educacional, por ejemplo, es mejor para disminuir las brechas, es mejor para disminuir la desigualdad, que tú quieres, está bien, tú eres una privilegiada porque pudiste elegir el colegio de tus hijos, pero tú quieres que todos los padres de Chile puedan elegir el colegio de sus hijos. La izquierda quiere que nadie pueda elegir el colegio de sus hijos, salvo ellos, ¿te fijas? O sea, ellos sí. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de convicciones que hemos ido arrastrando durante mucho tiempo. Y en la Convención Constituyente creo que tenemos un doble problema. Por una parte, este problema de convicciones que es bien endémico, y una falta de carácter brutal. Brutal, o sea, el vivir con miedo, pero con miedos ridículos, con miedo porque aquí no es que estemos bajo balazo los políticos de derecha, ¿no es cierto? No lo estamos bajo ataques de las redes sociales, toda esta estrategia de deshumanizarte, típica de criticarte permanentemente, es odiosidad. Pero estamos hablando de eso, o sea, ¿le vas a tener miedo a eso cuando lo que está en juego es tanto mayor? Entonces, yo espero que llegue un grupo a la constituyente que no solamente tenga las convicciones muy claras, sino que tenga el carácter para resistir cada vez que le están diciendo, no, ustedes están entrampando el proceso. Y eso parece para muchos de derecha que fuera como la ofensa máxima. ¿Ah? Uy, estoy entrampando, mejor cedo al tiro todo para quedar con patente puesto por tus adversarios con una patente de democrática completa. Yo no entiendo, o sea, de verdad que a mí, mira, me cuesta entender el rol de parlamentarios de derecha en el Congreso. O sea, ¿cuál es el sentido de estar sentado en un escaño parlamentario para votar con la izquierda, para pensar con la izquierda? O sea, ¿para qué te dedicaste a la política? O sea, es como, es una pregunta mucho más básica. Ojalá que en la constituyente se arme un grupo ahí que actúe con otro tipo de convicción. Bueno, lo que pasa es que hay un problema que tiene el hecho de permanecer mucho tiempo en un escaño parlamentario. Lord Acton ya lo decía, ¿no? El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Y evidentemente que los escaños parlamentarios lo que generan en quien lo logra es un ingreso que lo sitúa dentro del 3% más rico de la población. Y eso necesariamente, si es que se está dando en un contexto de circo, todavía no es romano, pero falta poco para que sea circo romano, te desconecta totalmente de la gente y de su realidad. Y entonces lo único que queda ante ti mismo es tu ombligo y es tu narcisismo y es la imagen que te proyectan respecto de ti y se desaparece el mundo. Todo ahí hay un libro muy bueno de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, y también sobre la violencia, ambos libros en que trata, digamos, de todo termina siendo tan subjetivo, el mundo real desaparece absolutamente y luego yo soy la que define, y aquí está también todo este fenómeno cultural en que yo te puedo decir, oye, no, pero es que tú tienes que tratarme a mí como que yo soy una mujer de 3 metros, color azul, digamos, y vengo cayendo el planeta Marte, porque yo me autopercibo de esa manera. Entonces, y esto es en parte una alienación, que al menos yo veo que se produce en los parlamentarios. Ahora, uno podría quizás pensar que en los constituyentes no va a pasar porque los constituyentes tienen un plazo máximo de 2 años, creo que es lo que se puede estar discutiendo en esta constitución. ¿Cuánto es? Un año. ¿Cuánto? Un año, claro. Y después, y después viene el plebiscito salida nada más, ¿no? Sí. Sí. Y en ese caso uno diría, bueno, si es ese año, no va a haber tanto tiempo como para que el mismo hecho de estar ahí produzca una corrupción de los agentes. Pero a mí lo que me preocupa, yo no sé, me imagino que habrás leído un artículo en el Libero que hicieron de constituyentes que vienen claramente de sectores que son antidemocráticos, que están financiados por Maduro, que son organizaciones que han estado a la cabeza de toda el estallido social del 18 de octubre. ¿Qué posibilidades ves tú de dialogar, de que se pueda dialogar con personas que, en el fondo, esa es una más de sus formas de lucha? ¿Cómo se puede producir ahí cómo salimos de ese zapato chino? Bueno, yo creo que es bien importante lo que pase el próximo sábado y domingo de cómo queden configuradas las fuerzas políticas, ¿no es cierto? Porque si es que esa extrema izquierda que cree y tiene y va con ese discurso obtiene un tercio, es un tremendo problema porque te va a bloquear todo lo que no sea la agenda de ellos, porque ellos sí que no tienen ningún temor en que les digan durante todo el proceso que están bloqueando un proceso constituyente que pueda funcionar bien si no les interesa. Entonces, depende qué pase con las fuerzas que queden elegidas o cómo quede la composición electoral. Yo creo que lo primero, y aquí tiendo a creer que va a ser un debate importante, es entender y ponernos de acuerdo en qué es y qué es lo que no es una constitución. ¿Te fijas? O sea, no se puede pretender hacer una constitución que venga a reemplazar el debate político, democrático de las próximas décadas. O sea, aquí tú no puedes dejar una constitución con un nivel de rigidez tal que muchos de ellos quieren, ¿no es cierto?, en que ya da lo mismo
si gana o no gana un gobierno con ideas liberales, o si hay una mayoría determinada el día de mañana, un Congreso que piense distinto a este grupo de convencionales que hagan esta Constitución. Entonces, aquí yo lo que siento es que también estamos bastante solos, porque para mí la Constitución, el rol fundamental es limitar el poder de la política, para que no lo invada todo, para que tengan las personas estos espacios para desarrollar el proyecto de vida que ellos elijan y que el Estado, en vez de entorpecérselo, lo ayude a hacerlo. Pero ese es el rol que la Constitución no puede dejar de hacer, que es limitar el poder de la política. Algunos creen que la Constitución es un instrumento para dotar de muchísimo poder a la política y ir reduciendo cada vez más el poder de los ciudadanos. Entonces, ahí claramente tenemos una diferencia de visión que yo espero que los constituyentes, al menos del sector que yo aspiro a representar, la tengamos claro y de ahí deriva todo el articulado. Si todo lo demás, si tú tienes claro que ese es el objetivo de una Constitución, el resto te puedes ir poniendo de acuerdo en determinadas herramientas, en determinados instrumentos, pero si estás entendiendo que la Constitución son para objetivos distintos y así de contradictorio, es un problema que es distinto. Sí, y a eso hay que sumarle que el proyecto de la izquierda extrema y no tan extrema también es el de imponer un Estado garantista, ¿no? Sí. El Estado garantista en el que en definitiva están estos derechos sociales donde los derechos patrimoniales quedan en segundo rango, o sea, porque no son porque al no ser derechos, esta es son geniales estos tipos. Yo realmente, o sea, a uno le genera, lo conmueve de alguna forma porque le destruyen su mundo común, y por eso es que uno dice, pucha, esto es una especie... Esta es la política criminal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que son geniales, porque el argumento de decir, mira, entonces los derechos de la humanidad, los derechos humanos, los tenemos que tener todos, ¿no es cierto? Todos por igual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la propiedad? Que algunos tienen más propiedad y otros menos. Por lo tanto, esto ya no puede ser un derecho, no puede ser considerado un derecho humano, porque no lo tenemos todos por igual. Entonces vamos a dejar los derechos patrimoniales en una especie de segundo orden, ¿ah? y los derechos patrimoniales entonces quedan sujetos a las decisiones de tribunales respecto de cómo tienen que ser redistribuidos para que haya una igualdad de renta, de esto, lo otro, que también se traduzca en una igualdad en la posesión de propiedad. Y eso se está avanzando de forma muy fuerte en que tribunales termina siendo, está sobre el poder político y está por sobre el ejecutivo. Ahí ya tienes un modelo que, digamos, es el populismo bien pensado que termina con Chávez y Maduro, digamos, pero ese es más o menos lo que yo creo que van a avanzar. ¿Qué crees tú que se puede hacer frente a esto? Porque el derecho de propiedad ahora, además, con el tercer retiro que afectó, ¿no es cierto?, a las aseguradoras y que parece no, el royalty que ya está entrando casi a ser expropiatorio. ¿Cómo ves tú el tema del derecho a la propiedad y esa Mira, discusión? ya hay cosas como tan notables, porque tú ponías el ejemplo del tercer retiro, o sea, qué increíble que hicieron todo un discurso para que la gente retirara sus fondos, porque ellos eran dueños de los fondos. Cuando se presenta un proyecto para restituirle a la gente sus fondos en sus cuentas, ahí no. ¿Ah? Entonces era fantástico, pueden retirar, pero no se les puede restituir a las personas sus fondos adentro de sus cuentas personales. Entonces esto es como, es todo el día, pero no, está pasando demasiado rápido por delante de nuestras narices y nadie como que le va poniendo. El tema del derecho de propiedad, yo estudié en la mañana en un seminario y me llamaba la atención porque había una abogada socialista que lo único que repetía era que no podía haber una constitución, no era lo único, estoy faltando el respeto, pero una de las cosas que repetía, que una constitución que le dedicara 9 párrafos al derecho de propiedad. Eso parecía que era como, era supuestamente sobredimensionado, esto que 9 párrafos, y obviamente que hay que entender que la constitución del 80 se hace cuando el derecho de propiedad estaba completamente amenazado, violentado, de lo que veníamos de la época de la Unidad Popular. Yo creo que el derecho de propiedad en general con los derechos sociales, por lo menos en esta discusión, yo creo que la Constitución tiene que ser muy clara en establecer la garantía y en los derechos sociales dar un mandato al legislador para que los regule, etcétera, dejando muy claros los mandatos para los tribunales, porque si no tenemos a tribunales haciendo políticas públicas, ¿no es cierto? Cosa que no puede ocurrir. Y en el derecho de propiedad, al revés. Yo creo que lo que hay que hacer, Matías, no tocar lo que está, no aceptar que la garantía de la expropiación quede en una norma inferior a la Constitución y agregar algo que a mí me parece fundamental, porque hoy día las limitaciones al derecho de propiedad en razón de su función social, ¿no es cierto?, que no son indemnizables, pero producto de limitarlo, muchas veces terminas expropiando. Entonces yo creo que cuando las limitaciones al derecho de propiedad son de tal envergadura o son desproporcionadas, tienes que tener derecho a la indemnización pagada y regulada de la misma manera que en el caso de la expropiación dura y pura. Entonces yo creo que hoy día, lejos de estar en un momento en que podríamos descansar, ¿no es cierto?, que ya no está esa historia que hacía necesario regular a este nivel de detalle la propiedad, hoy día estamos en una situación
mucho más compleja de amenaza al derecho de propiedad. Por lo tanto, lejos de quitarle inciso, como diría esta abogada, es fortalecer la garantía, porque precisamente está lo que dices tú, que al final esta situación como de que es desigual. O sea, hoy día piensa la polémica que había porque el ministro Figueroa tenía a sus hijos en un colegio que valía no sé cuánto. Da lo mismo si el ministro puede o no puede pagar ese colegio, eso no importa, no hay derecho a tenerlo. Yo me he encontrado con miles de jóvenes a esta altura que se han incorporado a la campaña un poco porque me dice, estamos aburridos de tener que pedir perdón por venir de una familia en que mi padre, con esfuerzo, ha construido, le ha ido bien, ha desarrollado negocio, ha invertido. Entonces, no sé, creo que estamos en una pelea cultural que claramente no la estamos dando donde debiéramos darla, y si no la damos donde debemos darla, vamos a ir perdiendo todas estas discusiones medias legislativas o constitucionales. Sí, ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con que justamente la derecha y la gente que logra a través de su mérito también poner a sus hijos en buenos colegios, etcétera. Bueno, lamentablemente para nosotros la religión católica es una religión que fomenta mucho el tema de la culpa, y hay demasiada gente dentro de estas estructuras eclesiásticas que se cree en el cuento de que el rico tiene más posibilidades que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre al paraíso. Entonces, siendo que hay muy buenos argumentos también dentro de la Biblia y dentro del ejemplo de vida que fue Jesús, que hablan de que ama al prójimo como a ti mismo, y de ahí hay toda una derivada muy importante en los escolásticos, sobre la base de la cual uno encuentra los fundamentos del pensamiento del libre mercado, los escolásticos pensando respecto de eso. Y la iglesia nunca se ha hecho cargo de eso, y ahí hay un tema, porque claro, los manipulan y desde la culpa a estos jóvenes que después terminan por sentirse buenos y no sentirse mal consigo mismos, con problemas de autoestima, como viene toda esta generación, etcétera, haciéndole el juego a la izquierda, y eso quiere decir haciendo más daño a quienes ellos quisieran estar salvando. Ahora, el tema que es preocupante también de la discusión constitucional es que, por ejemplo, personas como Fernando Atria dicen que lo que no se llegue a acuerdo simplemente queda afuera y se discute por mayoría simple en el Congreso. Así es que esa es más o menos la extorsión, ¿no? O sea, o nosotros acordamos lo que nosotros queremos y con eso queda adentro, o bueno, si ustedes no lo quieren, queda afuera y nosotros igual lo votamos dentro del Congreso, igual lo tenemos. ¿Cómo ves tú esa discusión? Bueno, ahí, claro, les da lo mismo un poco todo, porque también lo dijimos, ¿no es cierto?, que no se iban a respetar las reglas del juego. La Constitución quedó clara que la forma de votar era 2/3. Aquí hay una discusión previa a eso, ¿no es cierto?, es que ellos quisieran que este proceso fuera completamente lineal, o sea, tú votas algo al inicio por 2/3, después seguiste avanzando y de repente te encontraste con el texto completo para ir al plebiscito. Y yo lo que sostengo, y en cada uno de los seminarios que he estado, es que tú tienes que tener la posibilidad de doble, triple, cuádruple revisión a medida que el texto se va consolidando. Para mí es totalmente distinto votar, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo queda regulado el derecho de propiedad y después de cómo se regula el Poder Judicial o qué herramientas existen, o sea, están las cosas integradas, por lo tanto tú tienes que poder ir revisando tu votación cuando vaya quedando consolidado o integrado los textos. Entonces, es tan importante los 2/3 como la posibilidad de ir casi con un procedimiento más bien circular, de pudiendo revisar los informes integrados, volviéndolos a votar, hasta tener un texto final que también se apruebe por 2/3. Entonces, el argumento de Atri y de otro es, no, ¿cómo destrabamos? Es cierto, habrá que ver ciertas formas de ir destrabando el debate para ir buscando fórmulas que consigan estos 2/3, porque así está diseñado el proceso. Pero tú no puedes generar una forma de destrabar que sea un incentivo a trabar, porque obviamente si al final te dicen, o sea, ¿qué incentivo hay en conseguir un acuerdo de 2/3 si no queda en ley o va a plebiscito? Bueno, no vas a tener nunca un acuerdo por 2/3, porque es mucho más atractivo la fórmula alternativa a la búsqueda del acuerdo. Entonces, perfecto, busquemos fórmulas para destrabar, que hay muchas dentro del proceso legislativo, que tú votes paquetes como comisiones mixtas, etcétera, pero no que pongas un plebiscito vinculante o que al final digas, no, en esto no se llegó a acuerdo, esto queda ley. Entonces nos vamos a quedar con una constitución en que todo lo irrelevante quede en la constitución, porque eso conseguiste básicamente los 2/3 rápido, y todo lo relevante queda fuera de la constitución, generando una inestabilidad completa. Yo creo que el debate del reglamento es un debate que va a ser difícil, a diferencia de Bolivia, que no tenían el quórum establecido en otro lado, aquí está el quórum puesto, o sea, es de 2/3, pero hay toda una discusión de dónde se aplica el 2/3, en qué etapa se aplica el 2/3, y lo otro es esta participación ciudadana, porque lo que está en crisis, ¿no es cierto?, es la democracia representativa. Aquí tú estás eligiendo el próximo sábado y domingo personas para que te representen en la ley de esta constitución, pero igual dicen, no, aquí lo importante entonces es que esto sea como un asambleísmo y que la gente esté resolviendo lo que ellos no pudieron resolver. Entonces, participación ciudadana sí, pero no una participación ciudadana que reemplace una convención representativa.
Sí, en este sentido, evidentemente que va a influir mucho en la discusión de la constituyente el rol que tengan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación van, ¿no es cierto?, junto con las encuestas de las semanales, no sé, van mostrando cuál es y van presionando muchísimo a las personas. Yo creo que eso es algo que también le ha afectado a los parlamentarios, y presionan, van llevando como que ellos fueran el dique institucional por el que están llevando la discusión constitucional. Eso es una cosa, canales como La Red, con lo que hizo con Hernández Norambuena, con la gente que lleva a discutir sobre la constituyente, la forma en que siempre van configurando los paneles, en que hay una Marcela Cubillo y el resto son todos, digamos, Hugo Gutiérrez, por decir, y son 5 más, ¿no? Entonces, siempre a la persona que está en favor de una democracia representativa, una república constitucional, etcétera, esa persona la tienen sola, y a todos los otros que son más o menos que viva el socialismo del siglo XXI, los llevan en bloque. Entonces, lo que se transmite al ciudadano final, que es el que es encuestado, es que obviamente los que tienen razón son la mayoría, porque Obvio. además vivimos en una democracia donde decimos que las mayorías son las que mandan, ¿no es cierto? Entonces, así como tú has visto la situación previa a la elección y cómo te ha pasado a ti, ¿cómo ves tú que los medios están ahora interviniendo de alguna manera en llevar la discusión más hacia un lado, hacia otro, y por lo tanto ir legitimando ciertas posiciones respecto de otras? A ver, completo, porque uno siente que los medios en el fondo están estructurándole el relato a esta izquierda más radical. Hay columnistas, ¿no es cierto?, que yo creo que muchos de la izquierda esperan la columna para construir su discurso, o sea, ya ni siquiera tienen que construirlo ellos, se lo van haciendo. La participación en los programas, salvo excepciones, siempre es o 4-2 o 2-1. A mí muchas veces me invitaban, ahora ya no iba, de repente algunos debates en que tú decías, bueno, ¿con quiénes? Dos de ellos y uno, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser 2-1 si todavía ni siquiera estamos elegidos? Si tú después me decías en la Convención Constituyente, nosotros somos una porción minoritaria, bueno, invítanos en proporción, ya tenía un argumento. Pero ¿por qué durante las campañas te tienen que invitar 4-2 o 2-1, agregándole además al conductor? O sea, siempre es 3-1 y otro más. Entonces, lo que dices tú, se va generando esta sensación de que tú siempre estás a la defensiva, de que tú siempre eres minoría, que tus argumentos son más débiles porque tú los hablas y después te hablan 5 o 6 en contra de lo tuyo. Entonces se va construyendo eso. Yo creo bueno, yo creo que eso se tiene que ir, a ver, cuesta mucho enfrentarlo. El otro día alguien me llamaban de un matinal porque necesitaban a alguien que fuera a discutir con un panelista que no tiene nada de serio. Me decía, quiero un panelista serio para discutir con tal persona que no voy a nombrar ahora. Decía, no vas a encontrar un panelista serio porque el panelista serio tiene mucho que perder. Para ir a discutir con él que no tiene nada que perder, ¿quién va a ir? ¿Ah? Entonces, yo creo que ese debate nosotros tenemos que ir buscando, bueno, cosas como las que tú haces, que son, y otras muchas plataformas, para ir neteando esta avalancha comunicacional que la gente recibe. Porque ahora, no sé cómo se enfrenta eso. La verdad que ahí hay como una cancha así, que es muy difícil nivelar. Claro, yo creo que ahí también lo que se puede ir haciendo es al menos las personas que tienen, ayer de una charla, no voy a decir tampoco aquí a quién, pero gente que tiene medios y mostrarles y decirles, oye, hagamos una confabulación pro paz, pro democracia, pro que a la gente le vaya bien. Y cuando tú miras lo que era Chile después, o sea, después del 70, ¿no es cierto?, que ya venía con estas décadas de su sistema de sustitución de importaciones, lo que era el nivel de pobreza, y éramos el país latinoamericano peor evaluado en temas como cobertura educacional o salud o mortalidad infantil, el nivel de desnutrición. Uno habla con el doctor Monkeberg, que me imagino que todavía está, y que hizo un tremendo trabajo en eso, y después uno revisa el trabajo que se hizo con el modelo de ladrillo, que nunca ha sido neoliberal, es lo más socialdemócrata que hay. De hecho, yo lo estudié entero y es absolutamente socialdemócrata. Y uno se da cuenta que ese es el camino para que la gente salga adelante, y quizás esa misma pega que se da la izquierda de ir a detonar la culpa en la gente que tiene medios, y por lo tanto decirle, oye, juega a mi favor, porque así tú vas a ser mejor persona. Quizás uno hacer el trabajo ya no tanto desde lo emocional como lo hace la izquierda, porque argumentos no tienen, todo es un tema emocional, y sí, emocional, pero racionalmente mostrar la realidad y decir, oye, pongan la ficha, que fue lo que yo les dije ayer, pongan la ficha en todo lo que sirva a la paz, al restablecimiento institucional y del orden. Y ese es otro punto que quería abordar contigo. ¿Cómo ves tú que una constitución
supongamos que tenemos finalmente una constitución ideal, ¿sí? O sea, lo mejor que se puede hacer en términos de una constitución. Sin embargo, nosotros sabemos que del año pasado a este año, las usurpaciones en la macrozona sur han aumentado un 688%. Nosotros sabemos que todas las usurpaciones, el tema de la inmigración descontrolada, el tema del narcotráfico, perdón, la narcopolítica, que también va a estar metida en esta constitución, eso es lógico que sí, porque eso es lo que se está avanzando, ¿no es cierto?, desde ciertos sectores. ¿Cómo crees tú que una constitución, que además la del 25 se demoró 7 años en ser implementada, imagínate que está en un mundo mucho más complejo, ¿no es cierto?, pueda ayudar a restablecer los equilibrios entre los poderes del Estado, pueda llegar a legitimarse si ya ni siquiera éstas se respetan lo más mínimo porque los actores son los que han decidido no respetar la Constitución, y si sale una Constitución que no es la que ellos quieren, estos pequeños grupos minoritarios dentro del Congreso, también, ¿en qué nos ayuda esta Constitución? Esa es la pregunta al final. Mira, agregar una cosa antes, a cerrar el tema que estabas antes, ¿no es cierto?, esto de apostar un poco por la paz, y también cómo tenemos hoy día un discurso en la televisión, ¿no es cierto?, desde que parte el día hasta que termina, de lucha de clase brutal, o sea, de generar resentimiento, o sea, no solamente es culpa en el que le va bien, sino odio y resentimiento en el que no ha tenido las mismas oportunidades, y eso ha sido una cosa, pero impactante, la perseverancia en ir generando ese discurso. Ahora, lo que tú estás planteando, a ver, el otro día tuvimos una conversación muy entretenida con el expresidente Pastrana de Colombia, en que él decía, ustedes no se dan cuenta cómo el narco está y llegó, ¿no es cierto?, al tema de la Araucanía, al tema de otro, y lo siguen enfrentando como si fuera un problema como de orden público, sin entender lo que hay atrás. Y ellos decían, en el fondo, cómo se habían decidido a enfrentarlo, de partida con cooperación internacional, con alianzas, pero entendiendo la magnitud del problema. O sea, nosotros, yo creo que todavía el Estado sigue creyendo que hay un incendio, hay un atentado, hay 2, 3, 4, ya como que parece música de fondo, o hay usurpaciones, pero no se toma el problema en su globalidad. Y ellos lo abordaron, te fijas, haciendo alianzas internacionales, fortaleciendo las fuerzas militares en esa zona, o sea, entendiendo la magnitud del adversario que estaban enfrentando. Yo creo que a nivel constitucional, a mí me llama la atención. Yo creo que hay un organismo de todo este aparataje de seguridad que se la lleva bastante gratis, que es todo el tema del Ministerio Público y de la Fiscalía, ¿no es cierto? Hoy día no rinden cuenta, y tú no tienes cómo saber cuánto tiempo le dedica un fiscal a determinado tipo de delitos, que son a lo mejor los que le sirven a su causa, porque también son bastante ideologizados muchos de ellos, y no tienes cómo saber cuánto tiempo le dedican a otros tipos de delitos que pueden ser los que a lo mejor a nosotros nos interesan, las víctimas de la violencia, etcétera. No sabes cómo avanza, no sabes, la política criminal acá en Chile no se conoce. Y por otro lado, no tienes cómo remover un fiscal, porque la única posibilidad de removerlo es por un procedimiento que lo puede iniciar el presidente o un grupo parlamentario ante las Cortes de Apelaciones respectivas o la Suprema si el fiscal nacional. Pero hoy día, dentro de lo mismo que estabas hablando tú, ¿no es cierto?, de estas autoridades cooptadas o estos líderes más cooptados, ¿quién se va a atrever a iniciar un proceso de remoción de un fiscal? Entonces, a lo mejor es una locura, pero lo planteo igual. ¿Qué pasaría si en la Araucanía un grupo de ciudadanos pudiera iniciar el proceso de remoción de un fiscal ante la Corte de Apelaciones? Te aseguro que ese fiscal estaría mucho más preocupado de rendir cuenta de lo que está haciendo para perseguir los delitos ahí, si un grupo de ciudadanos les pudieran activar un proceso de remoción ante la Corte de Apelaciones, porque él sabe que los parlamentarios ni el Ejecutivo se lo van a activar. Entonces, yo creo que hay ciertas herramientas de dar mayor poder ciudadano para que estas autoridades, en el fondo, se controlen el ejercicio del cargo. Ahora, en lo otro, yo creo que tenemos un problema mucho mayor, porque efectivamente, si hoy día ya no hay interés en cumplir la Constitución, ¿por qué va a haber interés en otro? Yo creo que son cosas chicas, pero hay un artículo que estaba en el texto original de la Constitución que yo no puedo entender que se haya sacado, que era, incluso los parlamentarios podían perder el cargo si es que, siendo presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado o de una comisión, promovían, o como autores, una moción declarada después abiertamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Porque hoy día no puede ser que sean los únicos que no tienen límite. O sea, como que de verdad ellos el poder completo. Y la gente no entiende que actuar así cuando te caen bien, después van a actuar así cuando te caen mal. O sea, el reino de la arbitrariedad completa. Yo creo que hay ciertos artículos, ciertas normas que se podrían hacer, pero al final, ni aunque tengas la Constitución perfecta llena de artículos, si tú tienes una clase política dispuesta a saltarse las reglas del juego o a destruir instituciones como las quieren destruir, te fijas, el Tribunal Constitucional no hubo que destruirlo, se suicidó. ¿Ah? Entonces, al final, poco puedes hacer con una Constitución si al final estamos en un país en que ya empieza a dar lo mismo que sectores que tienen poder actúen como privilegiados, invadiendo con su arbitrariedad todos los espacios que tienen de resguardo los ciudadanos.
Claro, entonces lo que estamos tratando de hacer a través del proceso constituyente, que es lo que me da la sensación a mí, es simplemente ponerle paños fríos a ver si es que esta distensión a través de una discusión de esta índole y de repartir nuevamente el poder de una manera distinta, puede poner paños fríos a algo que en realidad, como bien decía Pastrana, hay que enfrentar comprendiendo el fenómeno de fondo, porque el tema es que también para los políticos el mismo proceso colombiano, ¿no es cierto?, donde finalmente, incluso habiendo habido un plebiscito, donde los ciudadanos dicen, nosotros no queremos acuerdos de paz con esta gente. Se hacen los acuerdos de paz y esa misma gente hoy día vuelve a la narcoguerrilla, pero desde posiciones de poder que capturaron al haber entrado al Congreso y que antes no tenían, o sea, desde dentro del propio sistema. Y ahí hay otro tema también, que fueron las denuncias que hizo en su momento Cecilia Pérez, Carlos Montes, la Maite Orsini, Maximiliano Pacheco, Oscar Landerreche, todos ellos en algún momento, antes de la crisis de octubre, todos hablaron de que había entrado el narco al Congreso y que había un cierto brazo político del narcotráfico en el Congreso. ¿Cómo ves tú ese problema y si es que al mismo tiempo puede replicarse esa historia dentro de la constituyente? Bueno, yo creo que esto es bien delicado poder opinar, pero sin duda cuando se instala la duda sobre las instituciones, se instala a nivel general, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, ya en el Congreso, pero entonces habrá un Poder Judicial que investigue, entonces se empieza a generar un marco de duda respecto de todo. Yo siento que cuando hoy día, por ejemplo, se levanta esto de que haya que liberar a los presos de la revuelta y sale desde el Congreso y es algo tan producido, ¿te fijas? Presos de la revuelta, o sea, los presos de la violencia cuando ni siquiera sabemos además todavía quién hizo, quién estuvo detrás de toda esta violencia. Entonces, yo creo que es bien delicado el tema, pero yo creo que el tema es mucho más de fondo. No sé cómo vamos a hacer para volver a tener instituciones fuertes, que volvamos a confiar en que el Poder Judicial juzga, que la Fiscalía investiga, que el Congreso no está cooptado por el narco o por otras cosas, o que haya parlamentarios que estén así cooptados, que municipalidades lo mismo, pero mientras no se avancen en investigaciones o mientras no haya, como que yo siento que en Chile se ha perdido esa condena social. Ya no nos impacta, se habló de la narcopolítica y quedó como una música ambiental. No nos impacta que se promueva la violencia, no nos impacta que se justifique la violencia, no nos impacta que los parlamentarios legislen lo que quieran sin tener atribuciones. Ya vamos perdiendo esa capacidad de rebelarnos frente a ese abuso de poder, que yo lo que creo que es más complicado. Son detalles, pero yo me acuerdo cuando estaba el Transantiago, ¿no es cierto?, que al principio nos impactaban las filas, las cosas que había que hacer, y después como que la gente se acostumbraba. Entonces creo que el chileno tiene tan poco instinto libertario a veces, pero mira, llevamos más de un año con toque de queda y a nadie le importa, pero a nadie le importa, o sea, quejas de repente, pero cuando debiera estar todo el día la autoridad dando explicaciones de por qué seguimos un día más con toque de queda. Te fijas, la carga debiera ser al revés. Y a la gente, listo, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche nos dicen, tenemos las cifras sanitarias que van mejorando, pero debieron explicarnos por qué influye, por qué no, pero no hay nadie que pida esas explicaciones, no hay una masa crítica que la esté pidiendo. No, y además tienes el problema de que en el momento en que tú haces cualquier tipo de reflexión respecto del tema pandemia, se te lanza la misma gente, tu propio sector, a decirte que más o menos que estás llamando a la rebelión y que con eso tú estás dañando a la comunidad y que entonces si no te vacunas y que si el vecino hace algo y tú no lo delatas, y esto sí, digamos, la entrada a través de la pandemia a nuestra realidad y a la evaluación de lo que es el chileno nos lleva a que nosotros somos un pueblo muy bien preparado para aceptar un totalitarismo, muy bien preparado. Y eso tiene una manifestación también en el hecho de que si tú vas a Guatemala, por ejemplo, la izquierda en Guatemala hizo tremendas protestas porque no estaba dispuesta a que le subieran los impuestos. Vas a Colombia y cómo se desató el tema fue lo mismo, no queremos más impuestos. En Chile nadie va a hacer una protesta jamás porque le van a subir los impuestos, nunca. Porque si el Estado tiene más plata, es más plata para la gente pobre, cosa que tampoco es cierta, porque es más plata para la gente que está en el Estado. En general, nosotros ya sabemos que ese es el problema. Entonces, Chile tiene una mentalidad que digamos, se ajusta muy bien
a un régimen totalitario de algún tipo de dictadura, digamos, pero no es tal, es más allá que solo el espíritu libertario, es que no hay ni siquiera una autoconcepción de ciudadanía. Bueno, eso es porque yo creo que ahí sí que también somos bien responsables, porque la derecha cree, ¿no es cierto?, supuestamente, en que cada persona administra mejor sus propios recursos, hasta que llegas al Estado o al gobierno y crees que es atractivo, entonces sacarles plata porque tú lo vas a hacer mejor. ¿Ah? O creemos en un Estado eficiente hasta que tienes el poder de crear más y más ministerio y más burocracia estatal. Entonces, también nuestras convicciones han ido cediendo cuando a veces hemos tenido la posibilidad de ejercer el poder de manera coherente con lo que pensamos. Y como dices tú, no hay protesta. A ver, ¿qué cosa más desigual que solo los ricos puedan aportar a la educación de sus hijos, puesto en lenguaje de izquierda, ¿no es cierto? Y una familia que quisiera poder aportar, o sea, una familia puede gastar en lo que sea menos en la educación de sus hijos, ¿no es cierto? Porque se le eliminó el copago. O sea, también hay ciertas desigualdades que están como dentro del ADN nuestro que también las hemos ido dando como por válida. Tú ponías los ejemplos de las protestas por los impuestos. Al otro lado de la cordillera, las propuestas para volver a clase de los papás en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, hoy día todos admiramos lo que ocurre en España. Claro, pero en España un discurso sin complejo, o Venezuela o Madrid, ¿ya? Y acá a alguien le dice no puedes hablar de Venezuela y nos sentimos súper avergonzados de poner el ejemplo de Venezuela, de pedirle al Partido Comunista explicaciones por lo que ocurre en Venezuela. Te dicen, no, ya salieron con Venezuela y se callan todo, pero ¿cómo no vamos a salir con Venezuela? Si es donde están implementando las leyes que ellos, las reglas en las que ellos creen. Entonces, admiramos lo que pasa allá, pero no tenemos ni la mitad del coraje ni de la convicción para plantear los temas en la forma en que allá lo plantearon. Sí, no, en eso estoy de acuerdo y creo que ahí va a haber y con esta pregunta ya vamos cerrando para que yo sé que a las 4 tienes un compromiso, pero respecto justamente de esa actitud en parte importante de la gente derecha, si nosotros vemos el espectro de los partidos, y hay un cierto cansancio, porque la gente que hoy día es de derecha y que está representando a la derecha, no lo está representando, claramente. Todos sabemos que se ha producido una crisis de representación mucho mayor entre los ciudadanos que se identificaban con el ideario de derecha y esos representantes que en la izquierda. La izquierda, de hecho, en eso ha sido bastante brillante, porque lo ha avanzado bien. ¿Cómo ves tú el futuro, así más o menos, de la derecha y de los partidos respecto de los desafíos que vienen ahora y que implican entonces o tomar el toro por las astas, por lo mismo que tú estás diciendo, porque aquí tenemos que volver a la institucionalidad, o que esto se nos disuelva en una especie de narcodictadura y pasemos a ser exiliados nosotros? Yo creo que los partidos de derecha, o por lo menos los partidos de Chile Vamos, debieran mirar muy bien el recorrido que hizo la democracia cristiana. O sea, que por licuar sus convicciones y abrazarse a las de la izquierda más radical, terminó sin voto y sin influencia. ¿Ah? Entonces, esto es bien brutal. Es como, ¿cómo crees tú que asemejándote al discurso de otro y abandonando tus propias convicciones vas a perder, obviamente, influencia y creo que a la larga también vas a perder votos? Entonces, claro, puedes caer más simpático en una encuesta porque no te critican tanto los del frente. Obviamente que si tú haces lo que estás diciendo todo el día, estás tratando todo el día de agradar al del frente, cuando le pregunten al del frente cómo te evalúa, te va a evaluar muy bien. Pero ¿de qué te sirve eso? Vas a perder voto y vas a perder influencia. Y yo creo que tenemos una crisis en los partidos políticos, por lo menos hablo por los de Chile Vamos, que son los que más conozco, que se han transformado más bien en máquinas electorales, ¿no es cierto? En candidatos y la votación, y no en esa instancia de promoción de ideas. Todo lo que hemos vivido desde octubre del 2019, qué distinto hubiera sido con partidos con liderazgos potentes. Porque esto no se trata, es que no me han llamado del gobierno, no. Si tú estás gobernando como coalición, vas sin que te llamen y aportas en eso y aportas liderazgo. Entonces, los partidos han ido abandonando ese rol y son una especie de selecciones de candidatos para las elecciones, de sacar de cuenta después, pero no forman gente, ni tampoco están transmitiendo ideas con convicciones hacia dónde queremos llevar el país. Están reaccionando día a día a la agenda que les van poniendo parlamentarias de izquierda cada semana. Así es, a la defensiva nomás, y en parte como los avestruces. Marcela, te agradecemos desde Centro Estudios Libertarios esta conversación, ojalá que la podamos lanzar lo antes posible, y mucha suerte en la elección, y bueno, seguimos conversando porque sin duda que se vienen tiempos al menos que son interesantes. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación, ha sido muy entretenido. Que estés muy bien y suerte. Chao. Gracias, chao.